sordera espiritual, Padre, y que en esta hora, mi Dios, usted nos pueda guiar, Padre, a través de su Espíritu Santo, papá. En esta hora, mi Dios, yo le pido, papá, que sea usted obrando en esta palabra, Padre, y que sea de bendición para su pueblo, Padre. En esta hora, en el nombre de Jesús, papá, declaramos que no tiene poder ni autoridad toda sordera espiritual, Padre, que hoy se abren los oídos en el nombre de Jesús, papá, y que toda distracción de la mente se fue de la mente en el nombre de Jesús, papá, y que en esta hora nos mantenemos, Señor Jesús, prestos a su voz, Padre, prestos a su palabra, Padre. Háblanos, Señor Jesús, háblanos, Padre, queremos oír su voz. Vamos, hermano, dígale al Señor, háblame, Señor, háblame, Padre. Hoy quiero ser dirigido por tu Espíritu Santo, no quiero dirigirme por mis deseos carnales, Padre. Hoy te pido, mi Dios, que tú guíes mis pasos, guíes mi andar, guíes mi caminar, guíes, Señor Jesús, todo lo que proviene, Padre, todo lo que hay en mí, Señor, sea guiado a través de tu Espíritu Santo, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor Jesús, y habla a nuestra vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele palmas al Señor, hermano, y vamos a recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tome su asiento y quiero volver a leer este versículo de Gálatas que dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros, hermano, tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Cuánto lo sabía? Yo creo que todos sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, dentro de nosotros, hermano, hay una batalla, hay una lucha espiritual, ¿sí? Pablo decía, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, ¿sí? Muchas veces hacemos lo que no queremos hacer, ¿por qué? Porque no estamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Pues eso quiere decir que muchas de las veces yo pierdo la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como yo no tengo la comunión con Dios, no tengo esa relación personal con Dios, ¿qué es lo que me va a guiar? Pues mi carne, mis sentimientos, mis impulsos. Y es cuando muchas veces yo me equivoco. ¿Por qué? Porque empiezo a reaccionar o empiezo a hacer las cosas que mi carne me manda. ¿Cuántos de aquí no nos hemos equivocado, hermano? ¿Cuántos de aquí no hemos hecho cosas que al Señor Jesús pues le desagradan? ¿Por qué? Porque nos vamos enfriando, porque nos vamos apartando de la presencia de Dios, porque nos vamos desarraigando de esa intimidad con el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, aquí vemos dos opciones, que es la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo, hermano. Esas dos están dentro de nosotros y como les decía, es una guerra espiritual que se mueve dentro de nosotros. Para que yo pueda ganar cada batalla y pueda ser guiada por el Espíritu Santo, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Pues permanecer en la presencia de Dios. Eso es lo único que me va a fortalecer mi espíritu, hermano. Eso es lo único que va a fortalecer mi espíritu y eso es lo único que va a permanecer que yo haga las cosas que al Señor Jesús le agrada, ¿sí? Esa es la respuesta correcta, hermano. Así que si yo empiezo a ver que me estoy dejando guiar por mis impulsos de mi naturaleza pecaminosa, algo está pasando mal en mí. Algo estoy haciendo mal, algo está pasando en mi vida espiritual. ¿Qué está pasando? He dejado de orar, he dejado de tener la intimidad con Dios, he dejado de leer la palabra de Dios. Es por eso que ahora solamente me estoy dejando guiar por mis impulsos pecaminosos y empiezo a regresar a mi vieja vida. Estos días, estos meses, hermano, son unos meses muy peligrosos, hermano. ¿Usted lo sabía? ¿Por qué peligrosos, hermano? Porque en estas fechas, hermano, mucha gente voltea ahí a su alrededor. ¿Cuántas sillas vacías hay, hermano? Mucha gente se empieza a enfriar,
mucha gente empieza a entrar en desánimo, mucha gente empieza a entrar en derrota y en fracaso. ¿Por qué? Porque se está dejando guiar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. No se está aferrando a la presencia de Dios, no se está aferrando al Espíritu Santo, no se está aferrando a tener la comunión con Dios, sino de lo contrario, se empieza a alejar. ¿Por qué, hermano? Porque estas tradiciones que el mundo te está poniendo, porque estas tradiciones que en el mundo se están practicando, te empiezan a atraer y te empiezan a envolver. Y empieza en tu mente esa lucha espiritual, empiezan los recuerdos de cuando estábamos en el mundo, empiezan esos recuerdos de lo que hacíamos en el mundo. Y muchas veces esos recuerdos te empiezan a traer melancolía y tristeza, ¿cierto o no, hermano? Y entonces si nosotros nos dejamos gobernar por esos pensamientos o por esos recuerdos, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar ¿a qué? A llevarnos por nuestros impulsos pecaminosos. Y es más fácil que nosotros caigamos, hermano. Entonces es por eso que nos debemos de fortalecer nuestro espíritu a través de la palabra de Dios. Si usted no tiene ganas de leer la Biblia, vaya y duérmase. ¿Sí? No, hermano, esfuércese. Si no tiene ganas de leer la Biblia, esfuércese. Si no tiene ganas de orar, esfuércese. Si no tiene ganas de interceder, esfuércese, hermano. Por eso estamos hablando que hay una lucha, hermano, porque aparte de que amanece muy frío, pues no te dan ganas de levantarte a orar, ¿verdad? Porque dices, ay, es que está haciendo mucho frío, mejor me quedo aquí con ese espíritu de Sabanás. ¿Sabían cuál es, hermano? Pues la sábana está calientita, ¿no? Y dice, no, mejor me quedo aquí calientito. No, hermano, esforcémonos, levantémonos, dejemos la carne que mengue, hermano, y que el Espíritu vivifique en cada uno de nosotros. Amén. Vamos entendiendo este punto, hermano. Vamos ahí a Judas 1:19, por favor. En esa misma versión, por favor, hermano. Judas 1:19. Amén. ¿Ya está ahí, hermano? Judas 1:19 nos dice así en la Reina Valera: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. En la siguiente versión nos dice así: estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales, porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. ¿Qué no tienen, hermano, los que causan divisiones? Al Espíritu Santo. Dice que estos son esos individuos que causan divisiones entre ustedes, hermano. Y muchas veces, hermano, se filtra gente así, gente que no tiene el Espíritu Santo, gente que se está dejando gobernar por sus pasiones, gente que se está dejando llevar por su naturaleza pecaminosa, gente que no tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué se filtran a las iglesias? A traer divisiones, hermano. Pero dice la palabra de Dios que si yo estoy fortalecido en el Espíritu, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a dejar caer por aquellas personas? ¿Me voy a dejar guiar por esas personas? No, hermano. ¿Por qué? Porque yo voy a estar fortalecido en el Espíritu, ¿sí? Pero cuando yo no me fortalezco en el Espíritu, va a ser más fácil que yo caiga también en esas divisiones, en esas contiendas, en esos chismes, en esos juicios, en esas críticas, en esas murmuraciones. ¿Por qué, hermano? Porque estoy dejando que la carne gobierne mi boca, ¿sí? Y cuando la carne gobierna mi boca, es bien fácil hablar, ¿verdad? ¿A cuánto les cuesta hablar? Yo creo que todos tenemos esa facilidad de hablar, ¿verdad? Pero cuando nos sentimos dolidos o nos sentimos que alguien nos afectó, pues se nos hace más fácil esto, causar divisiones.
Y eso quiere decir que esas personas que están alimentando la carne, no están alimentando el espíritu, sino están alimentando la carne, ¿sí? Vamos entendiendo, hermano, cómo es importante que nosotros nos mantengamos firmes y alimentados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos va a dirigir a lo que a Él le agrada. Mientras nosotros nos mantengamos en un ambiente, en una naturaleza donde el Espíritu Santo no me gobierna, entonces ahí voy a empezar a dejar de que la carne empiece a tomar posesión de mi boca, a tomar posesión de mi lengua, a tomar posesión de mi mente. Y entonces fácilmente yo voy a caer en desánimo, ¿sí? Y eso es lo que no quiere el Señor, que nosotros caigamos en desánimo. Es por eso que nos está advirtiendo cómo es que nosotros nos vamos a mantener en el Espíritu, hermano, ¿sí? Porque es triste ver, hermano, cómo en estos días mucha gente de repente ya escuchamos que ya cayó, que ya regresó al mundo, que ya está en las tradiciones, que ya empieza con los deseos de la carne, hermano. Entonces, en estos días, en estas fechas, manténgase firme, hermano. Ya no es tiempo de estar dormidos, ya no es tiempo de estar pasivos, hermano. Levantémonos verdaderamente como hijos de Dios, levantemos verdaderamente como luz, levantémonos verdaderamente, hermano, como hijos espirituales, ya no como carnales, hermano. Ya ese tiempo ya pasó. Estamos en unos tiempos difíciles, hermano, donde muchas cosas se van a acontecer, muchas cosas van a pasar, hermano. Ese orden mundial nos va nos quiere atrapar, hermano, ¿sí? Y si yo estoy en la carne, muy fácil voy a caer, hermano. Es por eso que nos debemos mantener firmes en el Espíritu, hermano. ¿Cuántos están firmes en el Espíritu? Y eso es lo que anhela nuestro corazón, hermano. Entonces yo en el nombre de Jesús los invito, hermano, que si usted empieza a sentir que se empieza a debilitar, que se empieza a sentir triste, que se empieza a sentir desanimado, que ya no tiene ganas de orar, que ya no tiene ganas de leer la palabra, renuncie, hermano. Renuncia a esos pensamientos y levántese en el nombre de Jesús, hermano. Levántese en el nombre de Jesús y no deje que el diablo tome posesión de su mente. Levántese en el Espíritu, levántese en el nombre de Jesús, hermano, porque la oración tiene gran poder. Se lo acabo de decir, hermano, en ese testimonio que escuché. Realmente cuando nosotros nos levantamos como intercesores, algo sobrenatural pasa en el mundo espiritual. Tal vez usted no lo está viendo, hermano, pero esas oraciones están siendo contestadas, esas oraciones están haciendo efecto, hermano. Así que no deje de orar, no deje de interceder, no deje de levantarse, hermano. No se desanime, no entre en desaliento. Levántese en el nombre de Jesús y vivamos conforme al Espíritu, ya no conforme a la carne. Amén. Vamos a ver ahí, hermano, en Gálatas 5:17, por favor. Gálatas 5:17. ¿Me lo ponen ese mismo, hermano, por favor? Gálatas 5:17. ¿Ya estamos ahí, hermano? Amén. Dice así: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y aquí nos confirma, hermano, que estamos en una ¿qué? Lucha espiritual, hermano. En una lucha espiritual donde hay dos batallas dentro de nosotros, hermano. ¿Cuántos han sentido esta lucha espiritual, hermano?
¿Cuántos han querido regresar al mundo? ¿Cuántos han sentido esos deseos, hermano? ¿Cuántos realmente dicen, es que ya no quiero continuar? Es que ya me cansé, es que no veo contestación, y entran los peros, hermano, ¿sí? Y empezamos a desalentarnos. Entonces aquí nos dice que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, ¿sí? Esta naturaleza pecaminosa siempre se le va a hacer más fácil guiarse al mal, hermano. Tal vez usted viene en la combi y de repente empieza a sonar ahí una guaracha sabrosona y usted recuerda, hermano, cuando usted bailaba esa guaracha sabrosona y el pie empieza a moverse y el pie empieza a disfrutar esa canción y su mente de repente ya la está cantando y de repente ya la está cantando con la boca. Porque es la naturaleza pecaminosa, hermano. Y así muchas veces podemos caer en los deseos pecaminosos, en los deseos de la carne, sin darnos cuenta, hermano, porque así es el enemigo de astuto. De repente tal vez habías dejado la pornografía, habías dejado los deleites del mundo y de repente cuando menos piensas, ya estás viendo otra vez pornografía. O de repente ya habías dejado las malas amistades y cuando de repente ya estás ahí con las malas amistades. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa lo desea, hermano. Entonces yo quiero que aquí usted se dé cuenta y se lleve bien claro que estamos en una lucha espiritual, hermano. Y que no podemos decir, a mí no me va a pasar. Yo no voy a pasar por eso. Yo estoy firme, yo estoy fuerte, no, yo estoy bien fortalecido. Les voy a dejar aquí una historia, hermano, de un error, una falla que cometió Pedro el apóstol, hermano. O sea que no digamos siempre, yo no, a mí no, ¿sí? Vamos ahí, por favor, en el nombre de Jesús, a Mateo 26. Y aquí sí el Señor Jesús nos está hablando, hermano, es para prevenirnos, porque el Señor siempre nos previene, hermano, de algo que está por acontecer. Entonces, cuando nos acontece, recordamos la palabra de Dios y decimos, yo me voy a fortalecer en el Espíritu. Mateo 26, 34, por favor. ¿Ya está usted ahí? Amén. Mateo 26, 34. Dice así. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario, moriré contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué dijo Pedro, hermano? No te negaré, yo moriré contigo. ¿Cuántas veces decimos, a mí no me va a pasar? Yo estoy firme, yo sí tengo la comunión con Dios, a mí no me va a pasar. Y empezamos a tentar a Dios, hermano. Dice la palabra de Dios, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo es que lo vamos a tentar, hermano? Pedro dijo en ese momento, aunque me sea necesario, moriré contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Cuántos no les está viniendo a la mente? No, a mí no me va a pasar. Yo estoy bien firme. No, yo estoy seguro que no voy a bailar la guaracha sabrosona. No, yo estoy seguro que ya no voy a ver películas. Yo estoy seguro que no voy a caer. Y entonces empezamos nosotros a decir que estamos bien, que no nos va a pasar a nosotros. Y empezamos a confiar en nuestra carne, hermano, ¿sí? ¿Y qué pasa en este momento, hermano, cuando nosotros empezamos a creer que estamos bien? ¿Qué entra en nosotros? En nosotros empieza a entrar ese engaño espiritual, hermano. Empieza a entrar ese engaño de decir que yo estoy bien y que a mí no me va a pasar. Entonces empieza a entrar un bloqueo en mi mente, el pensar que yo tengo todo perfecto. ¿Cuántos son santos aquí, hermano? Yo pensé que todos iban a levantar la mano, hermano. ¿Cuántos hemos cometido errores en la vida? Levante su mano, hermano. Todos hemos cometido errores en la vida,
¿sí? ¿Y qué pasa de los errores, hermano? Aprendemos, ¿sí? ¿Qué pasó con Pedro, hermano, que dijo, yo no lo voy a hacer, yo no voy a hacer esto? Dice aquí la palabra de Dios en Marcos 14:50. Vamos a leerlo, por favor. Marcos 14:50. Marcos 14:50 dice la palabra de Dios así. Entonces, todos los discípulos dejándole huyeron. Vamos a leer desde el 49. Cada día estaban con nosotros enseñándonos en el templo y no me prendiste, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos le dejaron y lo huyeron. Aquí nos está hablando, hermano, de cuando apresaron al Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús a Pedro? ¿Que lo iba a qué? Lo iba a negar. Entonces cuando llegó la multitud, cuando llegaron todos los soldados, ¿qué pasó, hermano? Dice que todos los discípulos, ¿qué hicieron? Huyeron, hermano. O sea, que no solamente Pedro lo negó, sino dice que todos los discípulos huyeron, hermano. Entonces la palabra de Dios nos lo dice, hermano, que cuando nosotros confiamos en nosotros mismos de que no nos va a pasar, pues muchas veces nos puede pasar, hermano, porque estamos confiando ¿en qué? En nuestra propia carne, hermano. Entonces aquí yo leí un pedazo, hermano, de un comentario acerca de este versículo y dice así: la confianza impropia en sí mismo, o sea, la arrogancia o la vanidad, es una fe ciega en el propio poder, en el yo, en pensar tener el control y ser el primer paso de una caída más rápida, aquella que se siente muy seguro en sí mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos confiado o tenemos una excesiva confianza en nosotros mismos, hermano? ¿Cuántos decimos, no, a mí no me va a pasar? Tal vez le pasó a fulano, pero a mí no me va a pasar. Aquí yo le quiero decir, joven, jovencita, hermano, hermana, no tentemos a Dios, hermano, porque muchas veces decimos, yo sí voy a soportar. Y hay muchas veces que como jóvenes tenemos tal vez un noviazgo y entonces nos empezamos a coquetear, nos empezamos a tocar y de repente decimos, yo sí voy a soportar. Y es cuando menos piensas, ya caíste en fornicación, ya caíste en adulterio. ¿Por qué? Porque tienes excesiva confianza a ti mismo de decir, a mí no me va a pasar. Así que no tentemos al Señor, hermano, no tentemos al Señor. Dice la palabra de Dios que mire que el que está firme, mire que no caiga, hermano. Tal vez nosotros decimos, no, a mí no me va a pasar, yo estoy bien, yo estoy perfecto, yo soy santo, yo tengo una relación íntima con Dios, a mí no me va a pasar. Pero si a Pedro le pasó, hermano, si Pedro negó al Señor Jesús y todos los discípulos dicen que huyeron en ese momento, hermano, nos puede pasar, así que no tientes al Señor, hermano. No tientes al Señor, aléjate del pecado, aléjate de la tentación, hermano. No permitas que el diablo frustre los planes que Dios tiene para tu vida. Estos meses, hermano, meses atrás nos enteramos cómo los jóvenes caen en adulterio, cómo los jóvenes regresan al mundo, hermano. Así que no tientes al Señor. No tientes al Señor, hermano, y no te apoyes en tu propia prudencia. Recuerda lo que dice 1 Corintios 10:12. ¿Me lo pone, por favor, hermano? En Nueva Versión Internacional, por favor. 1 Corintios 10:12. Si usted piensa que están firmes, tengan cuidado de no caer, hermano. Así que el primer motivo por el cual Pedro cayó y falló a nuestro Señor Jesucristo es porque tenía una excesiva confianza en sí mismo, hermano. No tientes al Señor, no tientes al Señor. Mejor recuerda
Si piensas estar bien, mira que no caigas, hermano, porque esto es importante, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el primer paso para que Pedro le fallara al Señor Jesús? Tenía una excesiva confianza en sí mismo. El segundo paso para que Pedro le fallara al Señor Jesucristo, descuidó la cercanía con Jesucristo, hermano. Y vamos a verlo aquí en Lucas 22, por favor. Lucas 22, 56. Lucas 22, 56 dice la palabra de Dios así. Pero Lucas 22, 56. Ahí vamos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Cuántas veces lo negó, hermano? 3 veces. 3 veces lo negó, hermano. Cuando nosotros negamos al Señor Jesucristo es porque empezamos a descuidar la intimidad con Dios. Empezamos a descuidar esa cercanía hacia nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué empezamos a hacer, hermano? Empezamos a guiarnos por las cosas del mundo, ¿sí? Y empezamos a negar a nuestro Señor Jesucristo con nuestras actitudes. Y empezamos a querer ser parte de la multitud y queremos encajar tal vez en las cosas del mundo y empezamos a negar a nuestro Señor Jesucristo con nuestros hechos, hermano. Tal vez también con nuestras propias palabras y dice: ¿no eres tú el cristiano, el jovencito que vaya, jóvenes? No, yo no soy. Yo aquí me gusta el reggaetón, no, a mí me gusta el perreo. Entonces lo empezamos a negar porque empezamos a descuidar la comunión con Dios, la cercanía con Dios, hermano. Y entonces nos empezamos a alejar, y cuando nos damos cuenta ya pertenecemos a otro núcleo, hermano, que ya no es la identidad de hijos de Dios. Empezamos a volver al mundo, empezamos a volver atrás. ¿Por qué? Porque descuidamos la cercanía con Dios, hermano. Entonces, estas son una de las cosas de por qué Pedro le falló al Señor Jesús. ¿Cuál fue la primera, hermano? Porque tuvo una confianza excesiva, hermano. Confió en su yo, en su intelecto. Y el segundo, porque descuidó la cercanía con el Señor Jesús, hermano. ¿Cuántos descuidamos esa cercanía con el Señor? Y lo empezamos a negar con nuestras actitudes, hermano, con lo que hacemos allá en el mundo. ¿Por qué? Porque nos empezamos a infiltrar allá en el mundo y nadie jamás se da cuenta que yo era cristiano, porque empiezo a hacer las cosas del mundo, ¿sí? Y empiezo a estar ahí en los deseos de la carne. Por eso al principio yo les leía que había una lucha espiritual, hermano. Hay una lucha espiritual. El espíritu quiere las cosas de Dios, pero la carne quiere satisfacer los deseos de la carne, hermano. Entonces, cuando volvemos y descuidamos la cercanía con Dios, ¿qué pasa? Volvemos al mundo y volvemos a caer y le fallamos al Señor y lo empezamos a negar con nuestras actitudes, con nuestro hablar, con nuestra forma de comportarnos, hermano. Y empezamos a negar esa cercanía con el Señor. ¿Y qué le decían a Pedro? Tú eres de los que estaba ahí. No, yo no era. Sí, tú eres el que estaba ahí. No. ¿Y qué dijo Pedro al principio? Nunca te voy a negar, Señor. Si es posible, yo voy a morir contigo.
Entonces no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, hermano, y cuidémonos, cuidémonos. Otro punto, hermano, que también hizo caer a Pedro para fallarle al Señor Jesucristo, es que preferimos quedar mejor con la gente. Vamos a ver lo que dice Lucas 22:56, ahí donde estábamos, Lucas 22:56. Aquí vamos al 58. Dice, un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿De qué se acordó Pedro, hermano? ¿Y quién lo miró? Jesús lo miró. Jesús te está mirando, hermano. Jesús está poniendo la mirada en ti. Jesús está poniendo la mirada en mí, hermano. Y Él nos mira y dice, mira, eres mi hijo y mira tus acciones. Eres mi hijo y mira cómo te estás comportando. Eres mi hijo y mira lo que estás haciendo. Eres mi hijo y ve qué pensamientos estás teniendo. Eres mi hijo y quieres regresar al mundo. Eres mi hijo y ve lo que estás haciendo. Y Pedro recordó que dijo, nunca te voy a negar. Y entonces es cuando recordamos ese pacto que nosotros una vez le hicimos al Señor. Señor, yo voy a estar contigo. ¿Cuántos no hicimos ese pacto, hermano? De decir, Señor, yo voy a estar contigo. Pase lo que pase, yo voy a estar contigo. No voy a alejar de ti. Nunca te voy a fallar. ¿Y cuántas veces le hemos fallado al Señor, hermano? ¿Cuántas veces hemos preferido hacer cosas desagradables ante los ojos del Señor? Pero aquí me impresiona que dice el Señor en el 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuál es el otro punto, hermano? Que preferimos quedar mejor con la gente, hermano. Preferimos agradar más a la gente, hermano, que realmente cumplir la voluntad de Dios, hermano. Entonces, ¿cuántos Pedros sabemos aquí, hermano? ¿Cuántos le hemos fallado al Señor? Tal vez diga usted, es que yo no le he fallado en algo extravagante, pero tal vez le fallamos con los pensamientos, que muchas veces nos dejamos gobernar por los pensamientos, hermano. Así que en este momento yo lo invito, hermano, que desarraiguemos esos pensamientos que tal vez llegan a nuestra mente o a nuestro corazón de querer volver atrás, de querer volver a regresar al mundo, porque el Señor te está mirando, hermano. El Señor nos está mirando. El Señor fija la mirada en nosotros. Si no les dije, ese es el tema de esta predicación. Jesucristo te está mirando. Jesucristo te está mirando. Yo me imagino la mirada de Jesús, hermano, y me dan ganas así como de Pedro de llorar y decirle, Señor, te fallé porque realmente le hemos fallado. Diariamente le fallamos, hermano. Diariamente le fallamos de pensamiento. Diariamente le fallamos de hecho, diariamente le fallamos, hermano. Y entonces dice que Pedro lloró amargamente, hermano. Cuando nosotros le fallamos al Señor y lloramos y nos arrepentimos, ese es un buen paso, hermano, porque estamos arrepentidos y porque realmente queremos hacer la voluntad del Padre. Porque nos vamos a equivocar, sí, pero lo importante es que haya un arrepentimiento en nosotros, así como le pasó a Pedro, hermano, que dice que lloró amargamente.
Pero cuando nosotros empezamos a pecar y ya no nos duele, hermano, o ya no nos sentimos culpables y decimos, es que a mí me gusta pecar, es que a mí me gusta ese deseo, es que yo me siento feliz cuando lo hago. Algo está sucediendo, hermano. Ya estás muriendo espiritualmente, porque ya lo haces desenfrenadamente. Y la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si tú le estás fallando al Señor y no te dan ganas de llorar y sentir ese arrepentimiento, ten cuidado, hermano. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque ya estás satisfaciendo los deseos de la carne, porque ya estás dejando que el espíritu muera y te estás dejando gobernar por los deseos de la carne. Y entonces a ti ya te está gustando ese placer, ese deseo de pecar, y ahora pecas deliberadamente, y ahora pecas y dices que es una delicia ese pecado. Algo está pasando, hermano. Vamos a escudriñar nuestras vidas, hermano. Si tú cuando le fallas al Señor haces así como Pedro y dices que lloró amargamente, lloró ¿por qué? Porque tuvo el temor de haberle fallado a Dios, tuvo ese remordimiento de haberle fallado a Dios, pero no solamente tuvo el remordimiento, sino tuvo el arrepentimiento, hermano. Y muchas veces en nosotros solamente entra un remordimiento de decir, híjole, es que hoy me tomé una cerveza, pero Señor, perdóname. Y al otro día, bueno, es que ya me tomé 12, una Six, ¿no? Una Six ya me tomé, entonces ya no era una, ya eran 2, ya eran 6, ¿no? Ya eran 6, y entonces después ya no eran 6, ya eran 12. Entonces yo ya empiezo a hacerlo deliberadamente, hermano, y entonces me empieza a agradar el pecado. Déjame decirte que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, hermano. No permitas que empieces a morir espiritualmente, porque primeramente entra la muerte espiritual y después la muerte física, hermano. Y si el Señor hoy nos está poniendo un foco, yo lo veo así, hermano, yo lo veo como un foco rojo, alerta, alerta, hermano, alerta, alerta, hermano, despierta. Dice la palabra de Dios, despierta tú que duermes, despierta, hermano, porque realmente el devorador anda como león rugiente, hermano. Y no digas, a mí no me va a pasar. Mejor despierta y fortalece tu espíritu, hermano. Fortalezcámonos en la presencia del Señor. Diariamente no perdamos esa intimidad con Dios. Que no nos pase lo que le pasó a Pedro, hermano, que empezó a tener una lejanía en la presencia de Dios, que se enfocó en su propio entendimiento, hermano. No empecemos a querer quedar bien con la gente, porque la gente, pues, ¿qué nos puede dar, hermano? Sino quedemos bien con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos entendiendo, hermano, lo que el Señor nos quiere hablar. ¿Cómo te sientes tú, hermano, cuando le fallas a Dios? ¿Cómo te sientes tú, hermano, cuando le fallas a Dios? ¿Realmente lloras amargamente o dices, bueno, pues ya volví a caer? Hagamos esa pregunta realmente, hermano, a nuestro corazón y realmente seamos sinceros para con Dios, hermano. ¿Cómo nos sentimos cuando le fallamos a Dios? El primer paso para una restauración es que sientamos dolor, o sea, sientamos tristeza, hermano, que realmente algo nos mueva dentro de nosotros. Vamos a 2 de Corintios 7, 8, por favor, me lo pone en la nueva versión, por favor, hermano. 2 de Corintios 7, del 8 al 10. Vamos a leer lo que nos dice, por favor. Si bien los entristecí, con mi carta no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta les había entristecido. La siguiente, por favor. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos
perjudicado. ¿Qué pasa aquí, hermano? Que dice que la tristeza los llevó ¿a qué? Al arrepentimiento, hermano. Entonces, cuando nosotros realmente vamos al arrepentimiento, es cuando nos vamos a transformar realmente y vamos a dejar de pecar, vamos a dejar de hacer lo que le desagrada a Dios. Pero cuando a mí me trae tristeza, pero sigo haciendo lo mismo, entonces solamente tuve un remordimiento, hermano. Que no haya remordimiento en nosotros, sino que haya un arrepentimiento. Ese es el primer paso, hermano, para una restauración cuando nosotros le fallamos al Señor. Amén. El segundo paso es reconocer el error. ¿Cuántos nos cuesta reconocer que nos equivocamos, hermano? ¿Cuánto nos cuesta reconocer? Pues ahora vamos a empezar a reconocer, hermano, que nosotros también nos equivocamos. Vamos a ver ahí, por favor, lo que dice Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Dice la palabra de Dios así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que no dejemos de engañarnos, hermano, ¿sí? Porque todos hemos pecado, todos hacemos lo malo. Dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Así que lo que debemos hacer es reconocer en qué le estamos fallando. ¿Qué estamos haciendo mal, hermano? ¿Qué aún estamos haciendo que le desagrada a Dios? Reconozcamos el pecado, hermano. Entonces el primer punto, ¿cuál era, hermano? Sentir dolor, tristeza, o sea, arrepentimiento. El segundo, reconocer el error. El tercero, recordar que al que le fallamos es a Jesús, hermano. ¿Por qué? Porque usted no le está fallando al ser humano, le está fallando a Jesús, hermano. Aquel que dio la vida por usted, aquel que le dice yo te amo con amor eterno, hermano. Y cada que fallamos le estamos fallando a nuestro Padre Celestial. No le estamos fallando a cualquier persona, hermano. Le estamos fallando a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Padre Celestial, hermano. Así que tengamos cuidado y no empecemos a fallarle a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Vamos a ir rápidamente, por favor, a Lucas 22. Lucas 22, 32. Lucas 22, 32. Y la palabra de Dios nos dice así: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirmas a tus hermanos. ¿A quién le estamos fallando? Al Señor Jesús. ¿Y quién está intercediendo por nosotros? El Señor Jesús, hermano. Él mismo está rogando por nosotros para que nuestra fe no falte, hermano, para que nosotros seamos realmente esos hacedores de la palabra de Dios y realmente nos conviertamos en lo que el Señor Jesús quiere para nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿cuántos de aquí, hermano, nos vamos a arrepentir realmente de lo que estamos haciendo mal? Porque dice la palabra de Dios que todos hemos pecado, y si decimos que no hay pecado en nosotros, ¿qué hacemos? Mentirosos, ¿no? Entonces, el último punto es arrepentimiento, hermano. Que nosotros realmente tengamos ese arrepentimiento verdadero, hermano, y ya no cometamos los mismos errores. Necesitamos aprender de los errores, hermano. Si usted ha cometido un error, ahora aprenda de ese error para no volver a caer en ese mismo error. Amén. Vamos a leer 2 de Corintios, por favor. En Dios habla hoy, por favor, hijo. 2 de Corintios 1:4. 2 de Corintios 1:4. Y dice la palabra de Dios así: Él nos consuela en todo nuestro sufrimiento, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Cuando nosotros aprendemos de nuestros errores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder consolar a otros y vamos a poder edificar a otros, hermano.
Pero si yo no aprendo de mi error, ¿cómo es que yo voy a poder edificar a otra persona? No lo voy a poder hacer, hermano. Entonces, ¿qué necesito yo? Primeramente, reconocer que estoy mal, tener un verdadero arrepentimiento. ¿Para qué? Para que yo empiece a aprender de mis errores y ahora yo pueda consolar a otros, hermano. Eso es lo que quiere el Señor Jesús, que nos levantemos los unos a los otros, hermano, y que dejemos de andar en la carne, hermano, y ahora empecemos a vivir en el Espíritu. ¿Cómo voy a alimentar mi espíritu? A través de la presencia de Dios, a través de la comunión verdadera con Dios. Y recuerda, hermano, el Señor Jesús te está mirando. El Señor Jesús sabe ese pensamiento que tienes. El Señor Jesús sabe, hermano, lo que hay en tus pensamientos. El Señor Jesús te conoce tal cual eres, hermano. A Él no lo puedes engañar, ¿sí? Tal vez puedes engañar al hombre, pero al Señor no, hermano. Así que en este momento pues vamos a ponernos de pie, hermano, y quiero, hermano, que en esta hora usted reconozca, hermano, en qué le ha fallado al Señor. ¿Qué está haciendo que le desagrada al Señor, hermano? Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que somos muy débiles, hermano. Somos vulnerables al pecado, hermano. ¿Por qué? Porque traemos algo pecaminoso dentro de nosotros, hermano. Entonces, ¿cómo es que yo voy a vencer los deseos de mi carne? Pues alimentando mi espíritu, hermano, dejándome gobernar por el Espíritu de Dios, hermano. Vamos a leer ahí Romanos 7, 14, 25, por favor. Romanos 7, 14. Romanos 7, 14. Amén. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Siguiente. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Siguiente, por favor. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿A quién está sirviendo, hermano? ¿Qué estás deleitando, hermano? ¿Qué estamos deleitando? ¿Nuestra carne? ¿Qué estamos deleitando, hermano? Y le recuerdo que dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, hermano. Entonces yo lo invito ahí que cerremos nuestros ojos, hermano, y que reconozcamos, hermano, y que primeramente agradezcamos a Dios porque Él no se equivoca, hermano, y si Él da una palabra es por algo. Vamos a decirle ahí: Padre, en esta hora, mi Dios, yo vengo delante de ti, delante de tu presencia, Padre, y reconozco, Señor Jesús, que soy pecador, Padre. Reconozco, Señor Jesús, que te he fallado, Padre. Reconozco, Señor Jesucristo, que he hecho las obras de mi carne, Padre. Reconozco, Señor, que me he deleitado en los deseos de la carne, Padre. Reconozco, Señor Jesús, que he fallado, Padre. Reconozco, Señor Jesús, que tú me estás mirando, Padre, y que yo te he fallado como hijo, Padre.
Perdónanos, Señor Jesucristo. Perdónanos, Padre amado, Señor, porque te fallamos día a día, Padre, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, Padre. Perdónanos, Señor Jesucristo, porque no tomamos en serio el Evangelio, Padre. Perdónanos, Señor Jesucristo, porque creemos que esto es una religión más, Señor. Creemos que esto es un juego, Padre. Creemos que por venir aquí a la iglesia ya somos santos, Padre. Perdónanos, Señor Jesucristo. Perdónanos, Padre amado, porque se nos hace fácil hacer divisiones, contiendas, murmuraciones, Padre. Perdónanos, Señor Jesucristo, porque no nos sabemos sujetar a las autoridades, Padre, y aún hablamos de ellas, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque así como Pedro, mi Dios, nos creemos firmes y creemos que no nos va a pasar, Señor. Perdónanos, Padre amado, porque tú nos alertas día a día, Padre, porque tú nos dejas la palabra, Señor, para instruirnos, para corregirnos. Y muchas veces, Señor, tomamos la palabra en poco, Señor, tomamos ese consejo que proviene de ti en poco, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre amado, porque tú nos conoces tal cual somos, Padre. Y sabes que hay una guerra entre nosotros, Señor, y que todo lo que no queremos hacer, Señor, eso es lo que hacemos, Padre. Perdónanos, Señor Jesús, perdónanos, Padre. Porque ciertamente, mi Dios, contaminamos nuestros ojos, contaminamos nuestros pensamientos, Padre. Contaminamos nuestras manos, Señor, perdónanos, Padre. Aquí está un pueblo, Señor Jesús, que ha venido a oír tu voz, Señor. Yo sé que tú no te equivocas, Padre, y que esta palabra, Señor, nos va a servir para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, Señor. Permítenos mantenernos firmes, Señor. Sabemos que vienen días malos, días perversos, Padre. Sabemos que viene oscuridad en este mundo, Señor. Sabemos, Padre, que cosas graves están por suceder, papá. No permitas, Señor, que estemos dormidos, Señor. No permitas, Padre, que estemos desalentados, Señor. No permitas, Padre, que ahí, Señor Jesús, seamos como esos niños fluctuantes, Padre, que vamos de iglesia en iglesia, Padre. No lo permitas, Señor. No lo permitas, Padre amado, Señor, que nos enfriemos espiritualmente, Padre. No permitas, Señor Jesús, que entre la muerte espiritual en nosotros, Padre. Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Nos duele, Padre. Nos duele porque yo sé que tú nos miras, Padre. Porque los ojos tuyos están en todos lados, Señor, y tú miras nuestras actitudes donde quiera que vamos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor Jesucristo, porque una y otra vez te negamos, Señor. Porque una y otra vez te fallamos, Padre. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de tu pueblo, Señor. Y hoy, Padre, atesoramos esta palabra, Señor, y no permitas, Señor Jesucristo, que solo seamos oidores, Padre, sino ayúdanos a ser hacedores de tu bendita palabra, Padre. Hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti, Señor. Hoy me rindo a ti, papá. Perdónanos, Señor. Ten piedad y misericordia, Padre. Ten piedad y misericordia, Padre. Hoy te pedimos perdón. Vamos, hermano. Pídele perdón al Señor. Reconoce tus fallas. Mientras está esta alabanza, dile al Señor, perdóname, Padre. Habla con el Señor, hermano. Él no desprecia un corazón sincero, un corazón que realmente ¿A quién podré engañar? sabe que le hemos fallado. ¿Cómo podré
sé sincero delante del Señor. La falta que me haces, Oh, Padre. Dios. Somos unos miserables, Padre, porque Por hacemos lo que más no que queremos, hago Señor. bien, Perdónanos, sé bien que no perdónanos, estoy Señor, bien. perdónanos, Padre. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces he ignorado? Tu amor no se ha cansado. Esperas Misericordia, Padre. Perdóname, Señor Jesús. Sí, Sé que esperas más de mí. Padre. Perdónanos, Señor. ¿Por qué no haces un compromiso ahí con papá, hermano? ¿Por qué no haces un compromiso con papá? Y le dices, Padre, fortalece mi espíritu, Padre. Fortalece mi espíritu, Padre. No me dejes caer en tentación, Padre. No me dejes caer en tentación, Señor. ¿Cómo podré esconder la Ayúdanos, falta Señor, que me ayúdanos, Padre. haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Porque solo contra ti, Padre. Por más que Hemos hago el pecado, bien, sé bien que no estoy bien. Padre, Siento un vacío en mi Límpianos, Señor, límpianos, corazón. fortalece nuestro espíritu. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces he ignorado? Tu amor no se ha cansado. Esperas más. Ten piedad de misericordia de nosotros, Perdóname, levántanos, Señor Señor, levántanos, Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. La palabra de Dios nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que nuestro Padre Celestial es fiel y justo para perdonarnos, hermano. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y cree, hermano, que si tú hoy has confesado tu pecado, que si hoy tú te has arrepentido realmente, Él es fiel y justo, hermano. Él es nuestro abogado. Él es el que nos perdona, hermano. Pero de aquí adelante, dice el Señor, no peques más. No peques más. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Dice el Señor, porque yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Hoy la recibimos y la atesoramos en nuestro corazón, Padre. Yo le pido que usted nos siga ayudando, Padre, para no fallarle, Señor Jesús. Ayúdenos, Padre amado, a no fallarle. Líbrenos, Señor, del pecado. Líbrenos de la tentación, Padre. Apártenos, Señor Jesús. Apártenos del pecado, Padre. Y ayúdenos, Señor Jesús, a ser esforzados y valientes, Padre.
Yo bendigo, Señor, a tu iglesia, bendigo a cada hermano que se encuentra en este lugar, papá. Yo declaro, Señor Jesús, que su territorio, Padre, es ensanchado de norte a sur y de este a oeste, Padre. Yo creo en el nombre de Jesús, papá, que usted los toma de su mano, Padre, y les camina, Padre, los direcciona, papá, los guía, Señor Jesús. Yo bendigo sus vidas, Padre, y creo, Señor Jesús, que usted nos libra de todo mal, papá. Guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida, Padre. Llévanos con bien, Señor Jesús. En esta hora atamos, Señor Jesús, a todo espíritu de robo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de secuestro, Padre, no tiene poder de autoridad sobre tu pueblo, Padre. Yo creo que aquí hay un pueblo bendito en el nombre poderoso de Cristo Jesús, papá. Gracias, Señor. Gracias por alertarnos, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele palmas al Señor, hermano. Sea bendito en el nombre de Jesús. Vaya con bien, hermano, y recuerde, el viernes tenemos oración a las 8 de la mañana. Que Dios le bendiga.